Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, muy bien, chicos. Buenas noches. Vamos a continuar con el tema de comorbilidades. Nos quedamos en lo que es el sistema nervioso central. Dentro de las patologías más prevalentes o síntomas más prevalentes, vamos a tener las convulsiones, que es algo común en pacientes que son epilépticos o que tienen algún trastorno neurológico. Entonces, lo que tenemos que averiguar en este tipo de pacientes es qué medicación están tomando. Estos pacientes van a tomar benzodiazepinas, pueden tomar hipnóticos, anticonvulsivantes, dependiendo de la medicación que ellos reciban. Ahora, lo que tenemos que tener mucho cuidado y algo que es importante es que las benzodiazepinas van a elevar las convulsiones, o sea, van a elevar el umbral de las convulsiones. También tenemos que tener mucho cuidado cuando usemos sevoflurane, ya que el sevoflurane puede en algunos casos también elevar las convulsiones. Generalmente hay estudios que van y pueden estar en contacto, que pueden producir en niños o en adultos mayores. Nunca se olviden siempre de la anamnesis, que es muy importante para poder avanzar. Y no se olviden de la farmacología. Otra patología es la miastenia gravis. Esta patología indica que cuando usamos los relajantes musculares podemos producir una relajación continua en nuestros pacientes. Entonces puede dificultarnos la extubación de los pacientes y muchas veces cuando termina el procedimiento y no se puede realizar la extubación, estos pacientes van a pasar a la unidad de terapia intensiva y van a estar asistidos, van a estar con una mecánica ventilatoria asistida, o sea, van a estar intubados, conectados a un ventilador. Obviamente que no sería lo ideal, pero en este tipo de pacientes, por este tipo de patología, la eliminación de los fármacos, de los relajantes musculares va a estar tardado. Entonces, no se olviden que la miastenia gravis es la reducción de los receptores postsinápticos, donde va a terminar la acetilcolina. Y esto va a ser en la unión de la placa neuromuscular. Ahora, también como ya les dije, tenemos que tener bastante cuidado en usar todos los relajantes musculares. Se hace una anamnesis y se pregunta si algún familiar cercano o el paciente al que se le va a intervenir ya tuvo algún problema con la anestesia, con el uso de relajantes, o van a avisar que realmente ellos tienen que tienen esta patología. Ahora, el tratamiento es una plasmaféresis y también se administra las inmunoglobulinas. Eh, Esto es en el caso que tengamos que realizar una intervención de emergencia de este tipo de pacientes. Otra patología que también es prevalente es la enfermedad del Parkinson. En este tipo de pacientes tenemos que tener bastante cuidado, tratar de evitar el droperidol, la metoclopramida, las fenotiacidas, ya que pueden tener una actividad antidopaminérgica y pueden aumentar los síntomas de este tipo de pacientes. Entonces, no se olviden que es importante la anamnesis de todo este tipo de pacientes. Otra patología que también es prevalente es la esclerosis múltiple. Generalmente se va a exacerbar esta patología cuando se presentan grados de estrés o de preocupación. Generalmente es normal que el paciente antes de una intervención quirúrgica tenga el estrés, la preocupación, entonces pueden exacerbar estos síntomas. Y otra que es importante, los antecedentes cerebrovasculares de los pacientes. Hay muchos pacientes que ya han tenido un accidente cerebrovascular, entonces son pacientes que ya están medicados y que ya tenemos los estudios. Vamos a tener resonancias, ecografía, tomografía, dependiendo al tipo de patología. Y estos pacientes van a tener dentro de su medicación habitual, van a tener ya... Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, doctor, ¿se escucha? Ah, ya, perfecto, perfecto, pensé que no se escuchaba. Entonces,
cuando tengamos pacientes con accidentes cerebrovasculares, tenemos que ajustar las dosis de los antiagregantes o anticoagulantes, dependiendo a la cirugía que va a ser intervenido nuestro paciente. No se olviden que ustedes cuando estén haciendo el internado van a recibir en el ingreso o en la guardia estos tipos de pacientes. Nunca se olviden de la anamnesis, porque esa semiología es importante. Nunca se olviden de preguntar la medicación, las dosis en las que están tomando, y nunca se olviden de hablarle al cirujano, al neurocirujano, bueno, a quien vaya a intervenir, o igual si van a internar la medicina interna, de la medicación, el tipo de dosis y el tiempo que va tomando. Entonces, de acuerdo a eso, ya el especialista va a ver para suspender o modificar la dosis o cambiar por otro fármaco. Ahora, otras patologías que también son no tan frecuentes, pero sí tenemos bastantes pacientes que tienen tumores intracraneales, y por el simple hecho de tener un tumor intracraneal o tener una masa ocupante, la presión, la PIC, la presión intracerebral va a estar aumentada. No se olviden que la presión PIC normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Más de eso ya hablamos de una hipertensión intracraneal. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que tener bastante cuidado, y obviamente se hace la interconsulta con el neurólogo o neurocirujano, se piden resonancias, tomografías, y lo que se trata es de tratar de disminuir la presión intracraneal, tratar de disminuir el edema, y obviamente para que no haya una desviación de la línea media que pueda complicar el estado de nuestro paciente. Ahora, en la parte renal, no se olviden que actualmente hay bastantes pacientes que llegan a tener una insuficiencia renal. Ya van a tener una nefropatía. Obviamente puede ser secundaria, generalmente secundaria a otra patología que tengan nuestros pacientes. Pueden ser hipertensos crónicos mal controlados, diabéticos crónicos que tampoco están controlados. Entonces, a la larga, estos pacientes van a terminar con una insuficiencia renal. Cuando estos pacientes ya tienen una insuficiencia renal, van a ser hipertensos o diabéticos, la clasificación del ASA que les expliqué al inicio va a estar aumentada en 3 o 4 dependiendo cómo esté el paciente. Pero eso implica de que la comorbilidad y el pronóstico de este paciente puede estar aumentado por mayores riesgos. Puede ser que en la mayoría de los casos, si son cirugías programadas, se trata de estabilizar a estos pacientes. Obviamente no van a estar dentro de los parámetros normales, pero por lo menos parámetros aceptables para que puedan ser intervenidos y para que no existan las complicaciones en el postquirúrgico y tengan una recuperación adecuada. Nunca se olviden de la anamnesis, es muy importante. Ahora, los valores que tenemos que tener mucho cuidado es controlar la creatinina, la urea. Tengan en cuenta que cuando ya tenemos una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, ya tenemos que parar las orejas y pensar un poco por qué tiene eso, y tratar de hacer una anamnesis mm, más exhaustiva y más cuidadosa con nuestros pacientes. Ahora, tenemos que tener bastante cuidado porque puede haber una disfunción renal posoperatoria, que esta disfunción renal posoperatoria puede dar una hemorragia digestiva, puede estar asociada a una infección respiratoria, a una sepsis. Ahora, para todas estas disfunciones, las causas principales van a ser prerrenal, intrarrenal y posrenal. Generalmente, la prerrenal va a ser por una hipovolemia, por hipotensión. La intrarrenal va a ser una necrosis tubular aguda, que va a ser por la isquemia, y la posrenal generalmente son por lesiones obstructivas, cálculos en la vejiga, en el uréter, puede haber tumores. Ahora, lo que tenemos que tener como una característica es que van a haber hipovolemia, va a haber hipertensión, va a tener un edema periférico en nuestros pacientes. Al tener este edema vamos a tener retención de potasio, o estos pacientes van a dificultar que tenga esa expresión de fármacos, en la eliminación de los fármacos. Entonces son pacientes que tenemos que tener un poco más de cuidado. Ahora, ya en los nefrópatas crónicos,
Obviamente nuestro paciente ya nos va a avisar, o la familia, son pacientes que van a estar dializando, que ya tienen la patología marcada como tal. Entonces, ya van a tener síntomas, van a tener una sintomatología cardíaca, van a tener sintomatología metabólica, hematológica, digestiva, neurológica. Entonces, son pacientes que por sí ya van a tener aumentado el riesgo de una comorbilidad, hasta mortalidad intraquirúrgica o posquirúrgica, dependiendo de de lo que va a ser intervenido este paciente. Ahora, la mayoría de los síntomas para estos pacientes que ya tienen una nefropatía crónica van a tener poliuria, polidipsia, disuria, oliguria, edema, disnea. Obviamente ya pacientes que van a tener sintomatología de una insuficiencia cardíaca, pueden tener una insuficiencia respiratoria. Los laboratorios van a estar alterados, nitrógeno urénico, la creatinina. Tenemos que sacar el clearance de creatinina. No se olviden nunca de la fórmula. Aquí está en la diapositiva. Les voy a preguntar y me imagino que en otras materias igual les preguntan. Tienen que memorizar ya la fórmula del clearance de creatinina, saber los valores normales para poder, de acuerdo a eso, ajustar las dosis generalmente de antibióticos o de otros fármacos. Pacientes que ya tienen una patología renal crónica necesitan ser ajustadas las dosis de muchos fármacos de acuerdo al clearance de creatinina. Y otra es el cálculo de excreción del sodio, que igual tienen que aprendérselos. Por favor, por eso están pintados incluso de otro color en las diapositivas y es necesario que memoricen, igual les voy a preguntar en el examen. En la parte de endocrino, la patología más relevante para hacer la diabetes. Obviamente ya tiene la clasificación de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ahora, el diabetes tipo 1, no se olviden que estos pacientes son dependientes de insulina, y los de tipo 2 no van a ser dependientes de insulina. Ahora, dentro de lo que es la diabetes, tenemos la diabetes gestacional, que se presenta obviamente en las mujeres embarazadas, donde va a haber un trastorno, no trastorno, pero una alteración hormonal. Entonces son pacientes que van a tener esa alteración. Obviamente el ginecólogo ya va a seguir el, a la paciente y va a seguir el tratamiento, pero en el momento de que llegue a la cesárea, sea programada o de emergencia, obviamente, como les dije, trabajen en equipo quirúrgico, ustedes ya revisan la historia y van a decir que es gestacional, entonces ya tienen que tener un poco más de cuidado, y lo mismo el neonatólogo cuando reciba al bebé. Ahora, algo que es importante para el diagnóstico certero de la diabetes, nunca se olviden que es la hemoglobina glicosilada. Ya con el parámetro de 6,5 para mayor a 6,5% ya nos indica que es una diabetes que no va a estar bien controlada. Luego tenemos la glucosa plasmática en ayuna, que es mayor a 126 miligramos por decilitro, o la glucosa plasmática a las 2 horas de 200 miligramos por decilitro. Y la glucosa plasmática aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro. Es ideal tratar de revisar el laboratorio de nuestros pacientes y obviamente preguntar si son diabéticos. Y en el caso de que sean, obviamente la interconsulta con el endocrinólogo o con el diabetólogo, dependiendo a lo que tengan en el hospital, y tratar de estabilizar y de que entre dentro de los parámetros aceptables a cirugía. Luego tenemos otro gran problema, que es la hipoglucemia. Esto nos quiere decir que la glucosa va a estar por debajo de 60 miligramos por decilitro. Va a estar comatoso cuando está a menor a 40 miligramos por decilitro. Si va a tener una crisis convulsiva menor a 30 miligramos por decilitro. Eso es algo que igual necesito que memoricen y que sí les voy a preguntar. Igual les va a servir no solamente como anestesia, sino con la vida futura que ya van a tener. Ahora, el tratamiento en estos pacientes con hipoglucemia es usar una dextrosa al 25 o al 10% gramos endovenoso y vamos a hacer la infusión o usar el glucagón, 1 miligramo intramuscular, dependiendo a lo que tengamos en ese momento. Ahora tenemos
otro síntoma que es el coma hiperosmolar no cetósico. Va a haber un estado mental alterado, va a haber delirio, coma, incluso puede tener crisis convulsivas el paciente. Lo que se tiene que hacer es el tratamiento hidroelectrolítico, tratar de reponer todo y obviamente la insulina. Esto es un tratamiento en conjunto, no solo lo maneja un especialista, también, como les dije, se hace ya la interconsulta con medicina interna, con el endocrinólogo, y se trata de manejar en conjunto para tener un mejor estado de nuestro paciente. En el coma hipoerosmolar no cetósico, generalmente van a estar en pacientes ancianos o de edad avanzada. Vamos a tener una hiperglucemia mayor a 600 miligramos por decilitro. Puede haber, en este caso, la ausencia de una cetoacidosis, va a ser hiperosmolar, y sí o sí van a tener una crisis convulsiva, un coma, y pueden tener una trombosis venosa. Son pacientes que tenemos que tener bastante cuidado usando antifibrinoolíticos o para iniciarlos, para evitar los trombos que puedan desencadenar algún accidente cerebrovascular. Ahora, en la cetoacidosis diabética vamos a tener la acidosis metabólica con una hiperglucemia mayor de entre 300 a 500 miligramos por decilitro. Estos pacientes van a presentar una deshidratación y van a presentar también un trastorno hidroelectrolítico. Van a tener hipocalemia, va a haber una debilidad muscular y van a tener una hipofosfatemia. En este tipo de pacientes, el tratamiento es usar 10 unidades endovenosas de insulina y luego hay que hacer una infusión endovenosa. Se hace la insulina endovenosa de 10 a 40 miliequivalentes por hora, más el cloruro de potasio, y lo que tenemos que tener bastante cuidado es de no exceder el gasto cardíaco, tratar de mantenerlo a 0,5 mililitros kilogramo por hora. Y se puede usar también la glucosa al 5%, 100 ml por hora, y cuando hay una glucemia menor a 250 miligramos por decilitro. Usamos bicarbonato de sodio endovenoso y podemos corregir el pH cuando está por debajo de 6,9. Como les dije, en este tipo de pacientes tenemos que manejar el medio interno. Tenemos que corregir el medio interno. Entonces, si es una cirugía que va a ser programada, se interna este paciente y se hace la interconsulta con las diferentes especialidades, medicina interna, endocrinología. Se trata de estabilizar a nuestro paciente para que pueda ser intervenido. Luego también tenemos trastornos de los corticos suprarrenales. En este tipo de pacientes se tiene que usar de 50 a 100 miligramos de hidrocortisona preoperatoria, y luego vamos a usar 100 miligramos cada 8 horas de 1 a 3 días, dependiendo al cuadro al que sea intervenido y cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Otra patología que es prevalente son las disfunciones tiroideas. La mayor preponderancia van a ser hipertiroideos o hipotiroideos. De acuerdo a esto, los pacientes que ya tienen antecedentes de alguna patología tiroidea, tenemos que usar o pedir en el laboratorio TSH, T3, T4 total y T4 libre como, como prequirúrgicos. De acuerdo a eso, tienen que entrar euterioideos, o sea, quiero decir que tienen que estar dentro de los parámetros normales para que puedan ingresar a quirófano, porque podemos tener grandes complicaciones intraquirúrgicas y en el postquirúrgico inmediato, que puede haber una crisis tiroidea que se llama, que es una hipertensión que va a ser difícil de controlar y de manejar. Obviamente son pacientes que van a estar medicados y con el endocrinólogo. Tenemos que tener toda la valoración cardíaca, tratar de que el electrocardiograma, revisar el electrocardiograma y que tenga la valoración por el cardiólogo, donde pueden ser pacientes que pueden presentar fibrilación auricular dependiendo la clasificación puede ser de moderada a alta respuesta ventricular, pero tienen que estar medicados, tienen que tratar de estar controlados la fibrilación. Ahora, si ven esa tablita o el cuadro, generalmente
cuando tengamos y veamos los laboratorios, en el hipertiroidismo, la tiroxina libre, el T4 y la hormona estimulante, el TSH, como el T3 y el T4 van a estar elevados y la TSH normal o baja. Y en el hipotiroidismo, el T3 va a estar bajo, el T4 normal o bajo y el TSH elevado. Y de acuerdo a eso, entonces ustedes ya memorizan eso y de acuerdo a eso ya van clasificando qué tipo de patología puede tener su paciente, si está asociado con un hiper o un hipotiroidismo. Y no se olviden que lo importante es que nuestro paciente tenga estos parámetros dentro de lo normal para que pueda ser intervenido. Ahora, algo que es importante y ustedes no se puedan olvidar que los síntomas que va a tener un paciente hipotiroideo a un hipertiroideo. Esto igual les voy a preguntar y esto igual van a verlo en endocrino y también tienen que saberlo como médicos. Los pacientes hipertiroideos pueden ser taquicárdicos, van a tener una pérdida de peso, no van a tolerar el calor, pueden tener diarrea, pueden tener una debilidad muscular, van a estar ansiosos, pueden tener temblores. Y los hipotiroideos tienen bradicardia, van a aumentar de peso, van a intolerar el frío, van a tener letargia, estreñimiento, un cansancio muscular, una depresión. Entonces son síntomas que pueden ayudar a ustedes al hacer la anamnesis y tratar de clasificar a su paciente si va a ser hipo o hipertiroideo. Ahora, dentro de lo que les hablé y lo que es algo importante es el manejo de la crisis o la tormenta tiroidea. Entonces tenemos que usar el yoduro de sodio, 200 miligramos endovenoso o vía endovenoso cada 6 horas. Usamos la hidrocortisona de 50 a 100 milímetros endovenoso cada 6 horas, el propanolol de 10 a 40 miligramos de cada 4 a 6 horas y el propitelrulacilo de 200 a 400 miligramos endovenoso o por la sonda nasogástrica. Luego también tenemos que poner mantas enfriadoras y usar paracetamol. También podemos usar la meperidina de 12,5 miligramos endovenoso, dependiendo cada 4 a 6 para prevenir ese temblor que va a tener nuestro paciente. Y usamos el diltiazem cuando nuestros pacientes tienen una insuficiencia cardíaca congestiva que puede estar acompañada de una fibrilación auricular y generalmente de una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Ahora, cuando tenemos un coma mixedematoso, son pacientes que tenemos que intubarlos. Obviamente van a estar con una ventilación controlada, una ventilación asistida, conectadas a un ventilador. Vamos a usar el cortisol, 100 miligramos endovenoso. Luego vamos a usar, pues reduciría las dosis, 25 miligramos cada 6 horas. Tenemos que tratar de mantener la temperatura ambiente y vamos a empezar a usar levotiroxina, 200 a 300 miligramos endovenoso. Eso tiene que pasar en 5 a 10 minutos. Y obviamente toda la terapia hidroelectrolítica, compensar el medio interno. Y lo otro que es el problema hepático. Son pacientes que van a tener alteradas la bilirrubina, la albúmina, pueden tener alterada el tiempo de protombina, la citis, pueden tener una encefalopatía hepática. Entonces, si ven ese cuadro, es una puntuación que maneja gastroenterología, que maneja cirugía, terapia. Entonces, se hace esta modificación de la tabla de Shilpung y con esto ustedes pueden clasificar una insuficiencia hepática y de acuerdo a eso, en qué puntuación. Igual necesito que me traten de memorizar porque esto les va a servir en el futuro, cuando ustedes ya estén haciendo el internado. Entonces, esa tabla es necesario que la memoricen. Luego tenemos lo que son la parte hematológica. Vamos a tener pacientes con coagulopatías o pacientes anémicos. Entonces, los pacientes que van a tener una coagulopatía ya son pacientes que van a estar medicados. Es importante que ustedes vayan revisando cuál es la medicación que va a tomar su paciente. Como ya hablamos en la anterior clase, generalmente va a estar asociada
pacientes con cardiópatas con alteraciones valvulares. Entonces, este tipo de pacientes va a tener que estar alterada la coagulación para evitar los ateromas. Entonces, son pacientes que por vida van a tomar, van a estar con ácido cumarínico o van a estar usando algún antiagregante, clopidogrel o aspirineta, dependiendo la medicación habitual por de acuerdo a la patología de nuestro paciente. Entonces, antes de en la valoración prequirúrgica, antes de la cirugía, es muy importante que el anestesiólogo y el médico, el cirujano tratante, traten de revisar la medicación que está tomando ese paciente y de acuerdo a eso se hacen los ajustes. Dependiendo a eso se suspende días antes o una semana antes el clopidogrel o la aspirina, dependiendo a lo que se vea y el beneficio del paciente, para poder evitar problemas de un sangrado excesivo en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico. Y la anemia, con el laboratorio vemos la anemia y los síntomas de nuestro paciente. Entonces, es importante revisar el hemograma, medir los niveles de la hemoglobina, del hematocrito y de acuerdo a eso tratar de ajustar el tipo de patología. Y si es necesario, tratar de hacer una transfusión sanguínea o plásmica, dependiendo a lo que tenga el paciente, para que entre en mejores condiciones al procedimiento quirúrgico. Y muchas veces es necesario hemoderivados o sangre intraquirúrgica y para el postquirúrgico. Entonces son cosas importantes que tienen que ver. Chicos, con esto hemos terminado esta clase o este tema. Entonces, para la siguiente semana vamos a dar lo que es monitorización. Vamos a hacer la clase el día martes. Entonces, por favor, necesito que se pongan de acuerdo ustedes y coordinen con su presidenta. Vamos a hacer el martes o miércoles, dependiendo. No estoy seguro cuándo tienen examen. Entonces, coordinen con su presidenta a partir de las 6 de la tarde adelante. El martes o miércoles, chicos, para hacer lo que es monitorización. No se olviden que esos tres temas de esos tres temas van a dar el examen. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿será que Dime. podría volver a explicar lo que es los cálculos renal que eleva la creatinina, por favor? Exactamente qué parte necesitas. ¿Cómo se hacen los cálculos, doctor? Bueno, dependiendo, tanto los cálculos renales o los cálculos de la vesícula que van a tener unión de bicarbonato o de sales, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, va a haber la formación. Pero tengan en cuenta que este tipo de pacientes, una vez de que se hagan los cálculos, tienen que ser tratados. Va a haber la sintomatología. Generalmente en los cálculos renales, la sintomatología principal de los pacientes es una insuficiencia porrenal. Es cuando existe una obstrucción. Puede ser en el riñón, en el uréter, dependiendo dónde esté. Entonces se hace una pelografía ascendente, donde se va a visualizar o una tomografía o se hace una endoscopía para poder realizar y ver exactamente dónde están. Y el tratamiento para esto es quirúrgico o se usa ahora ya los rayo verde, dependiendo a lo que tengamos en nuestro medio. Igual ahora ya en la caja tenemos el rayo láser verde, entonces es más fácil dependiendo al diámetro que se pueda extirpar con una cirugía que ya no va a ser tan invasiva y tan grande para el paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctor. De esta que está compartiendo Eliane ahora, esto que hablo, doctor, de este cálculo que tiene que hacer, que da edad, peso, creatinina, esto que está me refiriendo, perdón. Ya, a ver, lo veo. Del clearance de creatina. El clearance de creatinina. Ya, chicos, ya. Esto sí o sí tienen que memorizarlo. Entonces, el cálculo que van a tener es 140, es menos la edad del paciente. Pueden calcular, pónganse 60 años. Eso se multiplica por el peso en kilogramos de su paciente.
todo eso van a dividir en 70, ya son las constantes, 140 y 72 son las constantes. 72 por la creatinina, tengan en el laboratorio que les pase. No se olviden que mayor a 2, ustedes ya tienen que pensar que ese paciente está con una insuficiencia renal. Obviamente ustedes ya preguntarán, harán la anamnesis, clasificarán si es una insuficiencia renal postrenal o prerrenal, dependiendo a lo que tenga su paciente. Y todo eso, el resultado se va a multiplicar, lo que resulte va a ser de acuerdo a eso los parámetros. Y en la mujer van a multiplicar por 0.85. Eso es lo que sí o sí necesito que memoricen, por favor. Y el otro es el cálculo de la excreción de la fracción del sodio, donde va a ser el sodio urinario por la creatinina, igual que les va a pasar su laboratorio. Todo ese resultado lo van a dividir entre el sodio plasmático por la creatinina urémica y eso se multiplica por 100. Si el resultado va a ser menor a 1, es prerrenal. Y si el resultado es mayor a 2, es renal. Entonces, si su parámetro del resultado que ustedes saquen va de 1 a 2, pueden estar un poco más tranquilos. Pero si el resultado lo sacan menor a 1, es prerrenal y mayor a 2 es renal. Esto ustedes van a manejarlo bastante cuando estén en unidades de terapia intermedia o de terapia como tal, de terapia intensiva, o cuando estén haciendo su rote por hemodiálisis. Entonces es importante tener estos controles para que de acuerdo a eso ustedes hagan la interconsulta con el nefrólogo y vean si es necesario hacer una diálisis o hemodiálisis, bueno, dependiendo de lo que tengan sus pacientes. Ahora, el clearance de creatinina no solamente es para pacientes que necesitan una diálisis, son pacientes que pueden estar con una insuficiencia renal aguda por haber tenido, pónganse, un shock hemorrágico. Entonces, un shock hemorrágico por la hipovolemia y por la pérdida de sangre son pacientes que van a presentar una insuficiencia renal aguda, o sea, una insuficiencia prerrenal. Entonces, en estos pacientes se va a alterar la creatinina, se van a alterar todos los electrolíticos todos los electrolitos. Y de acuerdo a eso, pónganse que hay una sepsis y ustedes tienen que usar diferentes tipos de antibióticos o analgésicos. Entonces tenemos que ajustar las dosis de estos antibióticos o analgésicos en este tipo de pacientes, ya que este tipo de pacientes va a tener una insuficiencia renal. Por eso es importante manejar el clearance de creatinina. Si el clearance de creatinina está dentro de los parámetros normales, nos quedamos tranquilos y podemos usar la dosis habitual. Pero si ya está alterado, tenemos que hacer el ajuste de estos medicamentos para evitar hacerle más daño a nuestro paciente. Bueno, chicos, espero que puedan repasar un poco y esto va a ser lo de este tema. El siguiente tema va a ser monitorización. Le voy a pasar a su compañera para que igual les pase las diapositivas y pueden darle una repasada. Bueno, chicos, buenas noches y coordinen, por favor, entre ustedes. Vamos a dar el martes o el miércoles. No estoy seguro cuándo tienen espacio, porque como están dando examen día por medio, para que tengan ese día libre y a partir de las 6 de la tarde. Bueno, chicos, buenas noches. Ya, doctor, muchas gracias por la explicación. Está bien. No, chicos, de nada. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.